Ahora, si estamos listos para leer, digan amén. Ok, dice así, el capítulo 15, el verso 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Les digo que me disculpen porque tenía el clip y me fui hasta abrir la Biblia con el clip y el clip agarró más hojas de las que pensaba. Ok, vamos a ver la mujer cananea, mis hermanos. Tremenda lección que podemos aquí agarrar nosotros de esta mujer acerca de la fe. La mujer cananea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que era una mujer desesperada. Era una mujer totalmente desesperada, mis hermanos, por un familiar, ¿me entiende? Dice la palabra de Dios que Jesús había dicho: el que quiera venir en pos de mí, venga a mí, acérquense. El Señor siempre ha invitado, mis hermanos, desde que andaba predicando, el Señor andaba predicando que se acercaran a Él, que fueran a Él, todos los necesitados, todos los que estuvieran quebrantados, que vinieran a Jesús. Y la mera verdad que yo creo que todos de nosotros los que estamos aquí, alguna vez hemos venido quebrantados del corazón. Yo me acuerdo cuando llegué a los pies de Jesús, yo vine con mi corazón necesitado, sediento, vacío, triste, había tristeza, me podía reír, pero dentro de mi corazón había un vacío que no podía aguantar. Así es de que, mi hermanos, Jesús había dicho: el que viene a mí, yo no le echo fuera, en Juan 6:37, ¿verdad? Pero muchas veces en el venir hay que hacer frente a dificultades. Cuando venimos a Cristo tenemos que a veces que hacer frente a dificultades, a veces que no es fácil. Alguien me decía la semana pasada: me acerqué a Cristo y mi familia me empezó a criticar. A veces la familia son los jueces más perversos que hay. Nos estamos acercando a Dios y ellos quieren que no vengamos a Dios. Entonces tenemos que nosotros que aprender a vencer las dificultades a pesar de lo que venga. ¿Ok? Tenemos que aprender a vencer las dificultades. ¿Por qué? Porque si no las vencemos, hermanos, nos vamos a quedar a medio camino. Vamos a ver la mujer cananea, su carácter. La primera cosa, el primer punto, con respecto a su nacionalidad. Fíjese bien, no era una mujer judía, era una mujer cananea. ¿Quién eran los cananeos? Los cananeos, mis hermanos, una mujer de Canaán. La gente de Canaán era clase de gente sin esperanza, no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque no tenían Dios vivo. La gente de Canaán, hermanos, era gente que no tenían esperanza, estaban adorando ídolos. ¿Quiénes eran los cananeos? Bueno, los cananeos eran descendientes de Noé, ¿me entienden? Eran hijos de Can, los de la tribu de Can, una tribu, pero descendientes de Noé. Noé fue el abuelo, pero ahí empezaron ellos a meterse en otras religiones raras, de que adoraban ídolos, adoraban dioses falsos, al punto que los cananeos sacrificaban ídolos. Y luego hacían sacrificios a esos ídolos, pero los sacrificios que hacían a esos ídolos, hermanos, eran con niños también. Le sacrificaban niños a esos ídolos. Esos sacrificios que hacían a esos dioses falsos era con sacrificios de niños, ¿ok?
Entonces, hermanos, vemos la palabra de Dios que se fue Jesús a la tierra de Tiro y Sidón. En el verso 21 dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. La tierra de Tiro y Sidón era la tierra de los cananeos. Los cananeos, mis hermanos, existieron desde el Líbano. Tiro y Sidón, fíjese bien hasta dónde andaba Jesús. Tiro y Sidón está el Líbano, que es la frontera con Israel, una de las fronteras con Israel. Para que tenga una idea hasta dónde andaba Jesús predicando el evangelio, sanando enfermos, de Jerusalén a Tiro y Sidón, que viene Tiro y Sidón, es lo que es ahora el Líbano, ¿ok? Es aproximadamente una distancia como de aquí, pudiéramos ir de aquí a Las Cruces o al Paso. Hasta allá andaba predicando Jesús, tomando en cuenta que no había automóviles, tomando en cuenta que estaba lejos, pero el Señor andaba predicando hasta por allá, por esas regiones que no eran ni Israel, no eran parte de Israel, sino que era lo que es actualmente el Líbano. ¿Ok? Estos hombres de esta tribu, mis hermanos, a los cananeos, mis hermanos, eran, por eso se le llamó la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Les pertenecía a ellos, a los jebuseos y a otras tribus, pero como ellos adoraban dioses terriblemente horribles que no tenían que ver nada con Jehová Dios, entonces Dios les dio esa tierra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los judíos, y echaron afuera a todas esas gentes porque ellos no querían adorar al Dios verdadero. Adoraban dioses falsos como Moloch y tantas dioses, la diosa Astarte y un montón de dioses falsos. Bueno, Dios le permitió al pueblo de Israel darle esa tierra y se posesionaron de Canaán. Pero los cananeos son anteriores al pueblo de Israel, ¿me entienden? Entonces ellos seguían sacrificando animales, sacrificaban tantas cosas, pero no al Dios verdadero, porque también los judíos sacrificaban animales a Jehová, Dios. Acuérdense que para que hubiera perdón de pecados tenían que matar un animal, sacar la sangre, tirarla. Pero ellos no sacrificaban a Jehová Dios, sino sacrificaban a Moloch, a Astarte y a tantos otros dioses. Pero dentro de esos sacrificios que hacían los cananeos, tenían orgías sexuales, quemaban niños, sacrificaban niños, y a Dios no le agradó eso. A Dios no le agradó nada esos sacrificios que estaban haciendo los cananeos. Entonces, esta mujer cananea, mis hermanos, cuando se fue a Tiro y Sidón, que les digo que era el Líbano, mis hermanos, era una mujer sin esperanza. Su religión no le estaba dando lo que ella necesitaba. Pero ella había oído de Jesús, una mujer de Canaán, clase de gente sin esperanza. No tenían esperanza, porque la gente que pone esperanza en dioses falsos, todos los que ponen esperanza en dioses falsos, en ídolos, en amuletos y todas esas cosas, no tienen esperanza. Por eso recurren a eso. Por eso recurre la gente actualmente a limpias, a la Santa Muerte, a monos, a santos que muchas veces son hechos de puro yeso, aunque sean de oro también, pero no hay esperanza en esos dioses. Y así eran los cananeos. Esta mujer ya le había hecho, yo creo, la lucha a buscar sanidad, pero no encontraba para su familiar, para su hijita, ¿me entiendes? No hallaba cómo. Y estaba desesperada, una mujer con profunda ansiedad. Su alma estaba atormentada. Mire, cuando han sufrido sus hijos, cuando se enferman mis hijos, yo tengo ansiedad, ¿verdad? Cuando vemos a un hijo gravemente enfermo, nos da ansiedad. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos a quien recurrir, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero esta mujer ya había recurrido a todo lo que ofrecían los cananeos, su religión falsa, sus dioses falsos, hasta quemar los niños, les sacrificaban los niños. Yo les he dicho cómo sacrificaban a los niños. Ponían lumbre,
en una imagen grandota y luego le echaban fuego y venían a ofrendarle a ese dios, a Moloch, o a cualquier dioses de los amorreos y todos dioses falsos, y echaban el niño en sacrificio para ofrecérselo a Dios. Eso le desagradó a Dios. Y Dios le quitó a los cananeos, a todos los jebuseos y todos, que la Biblia en varias partes habla de los jebuseos y de los cananeos y de todos, pero eran los mismos pueblos que echó Dios afuera para darle el pueblo, o sea, la nación de Israel, al pueblo de Israel, a los judíos, que son los que dieron, pues trabajaron mucho para tener ese pueblo. Bueno, vamos a ver entonces su carácter. Con respecto a su nacionalidad, era una mujer de Canaán, clase de gente sin esperanza. B, una mujer con profunda ansiedad. Su alma estaba atormentada. ¿Por qué? Porque su hija, atormentada también, pasaba un tormento por un mal espíritu. Entonces ya había hecho la lucha ella con su religión falsa de buscar sanidad para su hija. Y Jesús va a buscar almas, porque es lo que andaba haciendo, predicando, sanando enfermos. Y sale esta mujer desesperada y le grita: Jesús, hijo de David. Ya había oído esa mujer que Jesús sanaba. Esta mujer ya había oído de Jesús. Su fama se había extendido. La fama de Jesús se había extendido por todos lados, mis hermanos. Pero fíjese qué distancia había. Les digo que más o menos desde el Líbano, de la parte donde está, que es ahora Tiro y Sidón, esa parte en la geografía, es como de aquí a las cruces, pero el Señor andaba hasta por allá predicando, y esa mujer ya había oído desde allá que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús ayudaba a los necesitados. Y podemos ver, mis hermanos, que sale la mujer y le grita cuando dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora mire, cuando algunas veces nos acercamos a Jesús, algunas veces la mayoría de las veces vamos a tener, no es fácil acercarse al Señor. A veces, para algunos es muy fácil. Para mí fue difícil. Porque como creía y no creía, mi familia no quería que viniera a la cristiandad, y había una lucha, y habemos personas que hemos pasado luchas para venir a Jesús. Yo tuve mis luchas al principio, ¿ok? Entonces, su petición, vamos a ver la segunda cosa, un clamar por misericordia. Esa era la petición de esta mujer. Clamaba por misericordia, le gritaba: Jesús, ¿verdad? Hijo de David, porque David viene de la descendencia, Cristo viene de la descendencia de David. Y le grita, mis hermanos, su petición, un clamor por misericordia: ten misericordia de mí. Le gritaba a Jesús. ¿Cuántos de ustedes hemos venido cuando tienen una necesidad a gritarle al Señor: ten misericordia de mí? Estás desesperado. Yo lo he pasado. Yo no sé si algunos de ustedes han estado tan necesitados de Jesús que le claman al Señor y lloran algunas veces, aunque tus ojos no derramen lágrimas, pero tu alma está llorando, tu alma está ansiosa. ¿Por qué? Porque hay desesperación por alguna enfermedad, por algún problema, y esta mujer estaba desesperada. Y yo me acuerdo, mis hermanos, en una ocasión que mi hijita se cayó del merry-go-round, esa ruedita de los caballitos. Al caer, mis hermanos, cayó de cabeza. Cuando la quise levantar, yo le vi que sus ojos estaban volteados, y la quise levantar, y mi esposa, era la primera hija que teníamos, Armida, mi hija Armida, y mi esposa Armida, la cargamos y no volvía en sí. Hermanos, jamás he sentido una desesperación tan grave como cuando la vi que no volvía y corrimos al hospital. En el hospital todavía no volvía. Y ay, hermanos, era un sufrimiento para mí. Mi alma clamaba. Yo ya era cristiano y le decía: Señor, cuídamela, levántame. Mi alma le gritaba al Señor. Era mi hijita, era mi sangre. Y si tú tienes hijos, tú sabes de qué te estoy hablando. Mi alma clamaba con todo lo que tenía, le clamé al Señor. La metieron de emergencia, la revisaron, la pusieron en una cama.
y no volvía y no volvía. Cuando volvió, su psicomotor caminaba así, ¿me entienden? Yo dije, la metieron a los rayos X, afortunadamente no era, pero ella duró caminando así muy mal, con los ojos torcidos. Poco a poco se fue levantando mi hijita, hermanos. Yo clamé al Señor como nunca, y por eso me identifico, mujer, porque yo he clamado al Señor cuando he pasado por angustia. Le he clamado con todo mi corazón, y quiero decirte una cosa: Jesús oyó mi clamor y mi hija está completamente bien. Entonces, hermano, tú me entiendes lo que te estoy hablando, ¿verdad? Cuando un hijo tuyo sufre, una hija tuya sufre, tú sufres junto con ellos, ¿ok? Bueno, esta mujer tenía una petición: ten misericordia de mí, le decía. Ella ya había oído del poder de Jesús, ¿ok? Clamar a Dios por misericordia es la puerta para bendición. Escúcheme, clamar a Dios por misericordia es la puerta para bendición. Cuando le clamas a Dios con todo tu corazón, Él escucha. Él escucha. El Señor no está sordo. A veces pensamos, no me escucha Dios. Él está viendo a ver qué estás haciendo, a ver cómo piensas. Bueno, la tercera cosa, sus dificultades. Mire, esta mujer tropezó con dificultades. Esta mujer, vamos a ver las dificultades que ella tropezó. La primera cosa, mire, el silencio de Jesús. Cuando ella viene a Jesús, observa en el verso, cuando le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, aquí está la primera dificultad. Pero Jesús no le respondió palabra. Wow. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. La primera cosa que se enfrentó esta mujer cananea, clamaba a Jesús con esperanza y Jesús no le contesta. ¿Cuántas veces tú le has pedido al Señor Jesucristo: ayúdame, Señor? Y parece que el Señor está callado, no contesta. Yo he pasado por eventos en mi vida en que el Señor parece que no me ha escuchado. ¿Habrás pasado tú alguna cosa así? Parece que no te escucha el Señor. No hay respuesta para tu petición, no hay respuesta para lo que tú necesitas. Así esa mujer estaba clamando por ayuda del Señor Jesucristo, y Jesús dice que se quedó. Jesús no le respondió palabra, callado. Ahora, esa fue la primera que enfrentó, el silencio de Jesús. ¿Por qué Jesús no le contestó palabra? Si Él dijo: vengan a mí todos los que estén cargados. En ocasiones tú sentirás que Jesús no responde la petición, y no oyes contestación de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en este momento escudriñaba el corazón de la mujer cananea. Jesús estaba escudriñando el corazón de la mujer cananea. ¿Por qué? Porque ella venía de una religión de ídolos, de matar niños, quemarlos en sacrificio. Y estaba tan arraigada en la religión de los cananeos, sus ídolos, que Jesús estaba viendo si era real, que verdaderamente le estaban buscando a Él. Porque la gente, mis hermanos, que estamos arraigados en idolatría, en traer cosas de... Fíjese bien, muchos de nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, amuletos, muchos de nosotros, la baraja, échenme la baraja para ver cómo está mi futuro. Incluyendo muchos de nosotros que ya ahora somos cristianos, estábamos anclados en las limpias. Estábamos anclados en tantas y tantas cosas. Entonces Jesús tiene que analizar nuestro corazón, si estamos dispuestos a buscarle a Él o queremos seguir con parte de lo que teníamos atrás. Entonces fíjese bien los obstáculos. Ya le repito, la primera cosa se encuentra el silencio de Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús escudriñaba su corazón. La segunda cosa que se enfrenta la mujer, la conducta de los discípulos, o sea, los apóstoles. ¿Qué conducta tuvieron? Pues eran unos inmaduros todavía los apóstoles. Estaban apenas empezando a seguir al Señor Jesucristo. Estaban aprendiendo a cómo ministrar la palabra. Entonces, la segunda cosa, mis hermanos, la conducta de los discípulos inmaduros. En vez de decirle, Señor, ten paciencia, atiéndela. No, se molestaron. Vean el verso, mira, en el verso 23 dice: pero Jesús no le respondió, la primera obstáculo. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Ahí está otro obstáculo. En vez de que ellos le motivaran a Jesús, le dicen al Señor: quítatela, está haciendo escándalo. No se daban cuenta ellos todavía en ese tiempo. Estaban apenas los apóstoles aprendiendo. No se daban cuenta de la gran necesidad de una madre desesperada. Cuando una madre está desesperada, no va a callar. Va a buscar ayuda donde sea. A donde sea va a buscar ayuda una madre. Bueno, y entonces la segunda, le repito, la segunda cosa que ellos, los apóstoles, la segunda cosa fue el obstáculo de los apóstoles. Pero fíjate bien lo que pasa, ¿entiende? La conducta de los discípulos inmaduros. Ahora, la tercera cosa, la dificultad, era su indignidad. Ella no era digna de venir a Jesús porque tenía dioses falsos. O sea, no era digna, es su indignidad. Venía de la tierra de los cananeos, con religión cananea, con costumbres totalmente diferentes. No era digna para venir a Jehová de los ejércitos, al Dios y a Cristo como Salvador. Pero ya había oído que Jesús hacía tremendos milagros, ¿entiendes? Entonces, mis hermanos, su propia indignidad, ¿ok? ¿Qué dificultad? La justicia de Dios. Y le dice Jesús que no era viable para que el pan era solamente para los hijos de Dios. Que los perrillos, fíjese bien, que los perrillos no tenían derecho a tomar el pan que le pertenecía al pueblo de Israel. O sea, los que sí querían buscar a Dios y a Jesús. Y le dice el Señor Jesucristo, dice en el verso 24, Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice: tú no perteneces a nosotros. Pero él estaba viendo a ver qué reacción tenía la mujer, ¿ok? Y le dice: no soy para ti, porque tú tienes otros dioses. Entonces ella vino y le respondió diciendo: Señor, socórreme. Volvió a insistir. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ok? Ahora, allí alguna gente ha pensado, que no conoce la Biblia, ha pensado que Jesús no tenía respeto para las damas o para las mujeres. No es eso. Los perrillos se les decía a todos aquellos que tenían esos falsos dioses. ¿Ok? Los gentiles eran los perrillos. Y era común que se les dijera perrillos a los que no tenían la fe verdadera en Dios, en Jehová Dios. Bueno, ahora fíjate, vamos a ver, me llama mucho la atención, pero ella le vuelve a decir en el verso 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella insistió otra vez, insiste otra vez la mujer. Ella estaba segura de que Jesús le podía ayudar en su problema. Si hubiera sido, mire, no era una mujer orgullosa, le voy a decir por qué. Si hubiera sido una mujer muy orgullosa, ¿qué hubiera pasado? Cuando le dijo de perrillos, ella hubiera dicho: pues ¿qué se cree? Me está llamando perra. Eso es lo que hubiera pensado una mujer orgullosa. Pero acuérdense que se les decía perros a los que no eran de judíos, a los que tenían dioses falsos.
Por eso se les decía perros. Pero esta mujer hubiera dicho, mira, y hubiera dejado de insistir. Pero ella ya había oído del poder que tenía mi Señor Jesucristo para sanar. Y ella insistió. Dice, justicia de Dios, tomar los de Israel y darlo a los perrillos. Vamos a ver el punto 4, su argumento, ¿ok? Aún los perrillos comen de las migajas. Fíjese bien. Cuando ella clama otra vez y le clama y le vuelve a repetir, sí, Señor, está bien, pero aún los perrillos comen de las migajas, le está diciendo, Señor, lo que tú quieras, pero ayúdame. Algunas veces hemos clamado hacia el Señor. Yo no es una, ni dos, ni tres, muchas ocasiones, hermanos, he clamado al Señor, lo que tú quieras, Señor, pero ayúdame por favor con este problema, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con esta situación, ayúdame con este hijo, está enfermo, ayúdame. Y he visto a algunos hermanos clamar a Dios cuando tienen hijos que están fuera del camino, también pidiéndole al Señor, Señor, tráeme a mi hijo al camino, tráeme a mi hijo al camino. Y lloran una y otra vez. Y es lo que quiere el Señor, porque Él está viendo tu corazón, qué tan persistente eres en la oración y en acercarte a Él. Muchas veces por eso también el Señor está viendo, nada más qué actitud tomamos. Y a veces nos podemos quejar, ahí esta mujer pudiera haber dicho, no, ya me dijiste Jesús, ya me dijiste tú, perrilla, ya me voy, ¿para qué me dices perra? Se hubiera ido hasta enojada y hablando de Él. Pero dice la palabra de Dios que ella persistió y le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Lo que le estaba diciendo teológicamente, que aún los gentiles tienen misericordia, aún aquellos que tienen dioses falsos, aquellos que han hecho pecados, que han asesinado niños, porque les digo, esta clase de religión, mis hermanos, echaban los niños al fuego, aún ellos alcanzaban misericordia si venían con un corazón contrito, si con un corazón bien entregado, mis hermanos. Y vemos aquí, mis hermanos, el argumento, ¿verdad? Un argumento de fe. Lo que hablaba esta mujer era un argumento de fe. Y punto, éxito. Vamos a ver, el éxito lo podemos ver en el verso 28. Entonces Jesús respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquel momento. ¿Ven lo que es la persistencia en orar? Ver la persistencia en rogarle a Jesús, en no decirme, bueno, ya me voy. No, Señor, tenemos que seguir hincados ante Él. Y podemos ver, mis hermanos, el éxito debido a su gran fe. Obró la bendición que pasaba por Tiro y Sidón. Ahora, quiero poner énfasis ahí un poquito. Jesús pasaba por Tiro y Sidón. Les dije que eran como de aquí a Las Cruces o al Paso. Ponga atención en esto que le voy a decir. La mujer no dejó pasar la oportunidad de su vida, porque quién sabe si Jesús volvería a pasar por Tiro y Sidón. Porque Jesús no andaba hasta Tiro y Sidón, nada más iba a Galilea, iba a diferentes lugares, pero la mujer aprovechó la oportunidad. Jesús pasaba por Tiro y Sidón y ella no desaprovechó el momento. ¿Me entiende? Aprovechó el momento. Muchas veces, hermanos, se nos predican las cosas, nos dice la Biblia, los pastores, los maestros de escuela dominical, crean en Cristo, acérquense a Cristo. Y hay muchos que la toman a la ligera. Pero esta mujer me da un ejemplo de fe que persistió. Cuando Jesús no le contestó, ella ahí quedó rogándole. Cuando los discípulos, los apóstoles, le quítala de ahí siguió aferrada a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han aprovechado la oportunidad cuando Jesús pasa? Ahorita mismo Jesús está aquí. Él dijo, donde están dos o tres, ahí estoy. Ahorita está aquí. Ahorita, ¿cuántos querrán aprovechar la oportunidad por alguna petición que tienen en su corazón
y no se ha cumplido. Yo le voy a invitar esta mañana, venga que se cumpla esa necesidad. Vengan al Señor. La petición que usted tiene se va a cumplir. Escúcheme, la petición que tenemos se va a cumplir porque Dios es bueno. Vengan a seguirle esa petición al Señor y díganle: Señor, me aferro a ti, me agarro de ti, Señor, y aunque pase lo que pase y me critiquen o me quieran echar fuera, yo quiero, Señor, que tú obres en mi vida. Pídele al Señor con todo tu corazón. Pídele al Señor con toda tu vida, toda tu alma, todo lo que eres tú, tu vida completa. Ponla en manos del Señor. Ven al Señor. El Señor va a obrar, pero tienes que persistir. No te quedes a medias. Si no te ha contestado algo, persiste como la mujer. Acércate al Señor, acércate y verás maravillas en tu vida. Tarde que temprano vas a ver el milagro de Dios. Acércate al Señor.